metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y compuestos. El comportamiento de los materiales está definido específicamente por su estructura. La estructura electrónica de un átomo depende de su naturaleza de los enlaces atómicos, la cual ayuda a fijar las propiedades mecánicas y físicas de un material dado. El arreglo de los átomos de una estructura cristalina también influye en el comportamiento de los materiales. Las imperfecciones de la organización atómica juegan un papel vital, un papel importante en nuestra comprensión de la deformación y las fallas y las propiedades mecánicas. En este caso, contamos con 3 estructuras cristalinas, las cuales nosotros elegimos para este proyecto, que es cúbica simple, tetragonal centrada en el cuerpo y la hexagonal. El número de coordinación de la estructura cúbica simple es 6. El factor de empaquetamiento atómico, utilizamos la siguiente fórmula, que es FEA, que es factor de empaquetamiento atómico, que esto es igual a volumen total de los átomos en la celda unitaria entre volumen de la celda unitaria. La celda unitaria se sabe que tiene un átomo, entonces cada vértice de la celda aporta 1/8 de un átomo y hay 8 vértices. Luego, la relación entre el radio atómico, que se denomina R, y el parámetro de la celda, que se denomina A, es que en una celda cúbica simple, los átomos solo se tocan a lo largo de los lados del cubo. Entonces, por lo que A es igual a 2R. Luego, el cálculo de volumen ocupado por los átomos es aproximadamente una esfera con un volumen, que la fórmula es volumen del átomo es igual a 4/3 pi radio al cubo. Como hay un átomo por celda unitaria, el volumen total de los átomos en la celda es volumen de átomos, que es igual a 1 por 4/3 pi radio al cubo. Luego, volumen de la celda unitaria. El volumen del cubo es el volumen de la celda, que es igual a al cubo. En la A vamos a sustituir el 2R, y esto lo vamos a elevar al cubo. Esto nos va a dar 8R al cubo. Entonces, luego calculamos el factor de empaquetamiento, que es FEA es igual a volumen de los átomos entre volumen de la celda, que en los volúmenes de los átomos vamos a sustituir 4/3 pi radio al cubo, y en el volumen de la celda vamos a sustituir con 8 radio al cubo. Luego esto nos va a dar igual a 4pi entre 24, que esto nos va a dar pi entre 6. Y finalmente, esto nos va a dar 0.52. Por lo tanto, el factor de empaquetamiento atómico de la estructura cúbica simple es aproximadamente 52%, lo que significa que el 48% del volumen de la celda unitaria está vacío. Bien, para el número de coordinación para una estructura cristalina cúbica simple, se tiene que, para entender mejor este concepto, es que el número de coordinación de un átomo o un ion dentro de una estructura extendida se define como el número de átomos vecinos más próximos, que son el ion de carga opuesta, que están en contacto con él. Por lo tanto, para una estructura cristalina cúbica simple, tenemos que cada átomo está rodeado por 6 átomos vecinos, por lo cual el número de coordinación es 6. En los metales típicos que se encuentra en la estructura cristalina cúbica simple, tenemos que la estructura es poco común encontrarla en los metales, ya que no es tan eficiente en el empaquetamiento de los átomos. Sin embargo, algunos ejemplos de los elementos que se pueden cristalizar en una estructura cúbica simple son el polonio. El polonio es el único metal que se cristaliza de forma natural en una estructura cúbica simple a temperatura ambiente. La mayoría de los metales adoptan estructuras más compactas, como la cúbica centrada en el cuerpo o como la cúbica centrada en las caras, ya que tienen mayor eficiencia para el empaquetamiento y estabilidad, por lo cual la cúbica simple refiere de que es un poco inestable, además de que no se encuentra en la mayoría de los metales. Estructura tetragonal centrada en el cuerpo,
en la que hablaré sobre sus parámetros, las fórmulas que utilicé, qué datos utilicé y cómo los calculé. Pero bueno, antes de empezar a hablar de estas dos fórmulas, es importante saber que dicha estructura forma vértices tetragonales, tiene un átomo en el centro y bueno, tiene dos átomos en su celda unitaria. Esa es la fórmula que ocuparé ahorita, puntos de red sobre celda unitaria. En este caso es los vértices que mencioné, que en este caso son 8 vértices por 1 sobre 8, porque es una estructura sobre los 8 vértices, multiplicando el dato que teníamos anteriormente. Entonces comenzamos. Es 8 vértices por 1/8 más 9 caras, que son las de tetragonal, son 9 caras, multiplicado también por 1 sobre 9, y ese dato nos da los dos átomos de la celda unitaria que yo ya mencioné anteriormente. Entonces son los 8 vértices tetragonales que contiene por 1 sobre 8 más sus 9 caras por 1 sobre 9, y eso nos da como resultado dos átomos en su celda unitaria. Bien, los números de coordinación están entre el 8 y el 12, y hay algo súper importante que es su factor de empaquetamiento. Para conocer los datos sobre el factor de empaquetamiento, tenemos algunos ejemplos de metales, que son metales típicos en la tetragonal, que son acero inoxidable, martensítico, titanio y estánico. En este caso yo utilicé el titanio. Entonces, los ejemplos de sistemas cristalinos tetragonales corresponden a estructuras de células simples y centradas en el cuerpo, como su nombre ya lo indica. Entonces yo elegí un material bastante típico para estas estructuras, que es el titanio. Entonces, para emplear la fórmula del factor de empaquetamiento usaremos estos datos. Fórmula del factor de empaquetamiento es igual al volumen total de los átomos en la celda unitaria sobre el volumen de la celda unitaria. Entonces, conociendo ya los datos anteriores que mencioné sobre lo de la celda unitaria, el número de átomos por celda unitaria en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo es 2 átomos por celda. El radio atómico del titanio, ya investigado, es 147, y el volumen de cada átomo, suponiendo, así hablando generalmente, sería la fórmula. El volumen, 4 sobre 3 por pi por radio al cubo. Y el volumen de su celda unitaria sería, el volumen de la celda unitaria es igual al lado A al cuadrado por su lado C. En este caso, ya investigados los datos, el lado A es 3.99 por 10 a la menos 10, y el lado C sería 4.07 por 10 a la menos 10 metros. Bueno, es el área, sus lados. Entonces, para efectuar esto ya mencionado, coloco los datos sobre 2 por 4 sobre 3 pi radio al cubo, que eran los dos átomos de la celda unitaria, su volumen multiplicados sobre su lado A al cuadrado por su lado C. Y eso nos da el factor de empaquetamiento de 4.11%. Esto indica que el 4.11 del volumen de cada celda unitaria está ocupada por átomos de titanio y el resto es espacio vacío. La estructura hexagonal es un tipo de arreglo atómico que está presente en varios metales, como lo son el titanio, el magnesio y el zinc. Esta se caracteriza por tener arreglos dispuestos en capas alternas y también una eficiente organización que maximiza su empaquetamiento, que la verdad hay una diferencia en lo del factor de empaquetamiento que hablaré más adelante. Por ejemplo, tenemos en la hexagonal tenemos la compacta y tenemos la simple. Claramente habrán diferencias. Por ejemplo, yo en este caso, en sus características, que son la celda unitaria, la coordinación y el factor de empaquetamiento, que es la que hemos estado hablando a lo largo del proyecto, me centré más que todo en la simple. Por ejemplo, en la celda unitaria tiene 8 átomos por 8 celdas. Entonces, al separar y al crear la fórmula sería 1/8 por 8 más 1/8 por 8. Y también en el centro, en su base, en el centro, se encuentran 2 átomos por 2 celdas. Entonces volvemos a hacer lo mismo de 1/2 por 2. Y eso nos da 3 átomos en su celda unitaria. En el número de coordinación, pues se encuentran 12 átomos vecinos, que es lo que le da estabilidad a esta estructura. Y por último, el factor de empaquetamiento, tanto hexagonal, compacta y simple, dan resultados diferentes. En su fórmula del factor de empaquetamiento, ya dada, ya genérica,
es su número de átomos por el volumen de sus átomos sobre el volumen de la celda unitaria. Entonces, en la compacta utilizamos el 6 y en la simple no utilizamos el 8, si no he investigado mal. Entonces es el número de átomos 6 de la compacta por su volumen de los átomos, que la verdad es bastante genérico, que es 4 sobre 3 por pi por radio al cubo, que también se utilizó en estructuras anteriores como fue la tetragonal, por 3 por raíz de 3 por su lado a al cuadrado por c sobre 2. Lo único que cambia en la simple de todo este proceso es un número de átomos, se utiliza el 8. En el factor de empaquetamiento del hexagonal compuesta nos da 74% y el otro 26% está vacío. Eso quiere decir que el tener un alto factor de empaquetamiento es más eficiente. En cambio, en la simple nos da un total de 60% del factor de empaquetamiento y el otro 40% se encuentra vacío. Al compararlas, el factor de empaquetamiento del hexagonal compacta es mucho más eficiente que la de la simple.